Cerramos la semana con una tendencia mixta entre los títulos soberanos, en donde las mejoras fueron generalizadas para los bonos de ley local. Mientras tanto, no vimos fuertes movimientos en el riesgo país, que se mantuvo en torno a los 2.340 puntos, nivel similar al del viernes de la semana pasada. Los precios poco se movieron, entendiendo que hasta no haya un horizonte claro con respecto a la reestructuración, no será posible definir una tendencia. Si bien pareciera que el mercado ha puesto un acuerdo al menos parcial, todavía resta definir cómo seguirán las negociaciones con el grupo de acreedores que rechazó la última propuesta oficial. Al mismo tiempo, el proyecto para reestructurar los bonos de legislación local llegó el jueves por la noche. En términos generales, Guzmán cumplió su promesa de ofrecer un tratamiento equivalente, por lo que los nuevos bonos mantienen las mismas condiciones que los de la reestructuración externa, pero lógicamente con ley argentina. La iniciativa, recordemos, busca reestructurar los bonos y letras en dólares emitidos bajo legislación argentina, que rondan unos 46.000 millones de dólares, de los cuales se estima que un 55% está en manos privadas. Centrándonos en el balance semanal, los bonos en dólares ley local reflejaron una suba promedio de apenas el 0,5 y 0,8% a lo largo de toda la curva, después de haber alcanzado mejoras del 2 y 2,5% este viernes. Vale destacar que los bonos de ley Nueva York retrocedieron cerca del 1 y 1,5% este viernes. De todas maneras, en lo que va de julio, las mejoras fueron cercanas al 6 y 7% a lo largo de toda la curva soberana en dólares. Además, y para tener como referencia, el nivel de paridades se mantiene en torno al 43 y 44%, por encima del techo del 41 y 42% que mantuvieron a lo largo de las últimas semanas. Por otro lado, no vimos fuertes movimientos dentro de la curva soberana en pesos. En este caso, las bajas fueron cercanas al 0,8 y 0,9% en promedio, con rojos acentuándose en la parte larga de la curva SER. Pasando al mercado de cambios, el dólar mayorista mantuvo las pequeñas devaluaciones diarias de entre 6 y 7 centavos y cerró la semana cerca de los 71,5 centavos. De esta manera, y siempre con la regulación oficial, el billete acumula una suba de apenas 2% en el mes, quedando atrás del ritmo de devaluación del resto de las monedas de la región. Por otro lado, y con mayor oferta del sector exportador, el Banco Central logró cerrar la semana con un saldo positivo mediante la compra de divisas por un monto total aproximado de 50 millones de dólares. Además, la tendencia se dio nuevamente con bajos montos negociados de apenas unos 180 millones de dólares promedio diario. Mientras tanto, seguimos viendo cierta presión sobre los dólares financieros. El contado aumentó 3% hacia niveles de los 113 pesos, mientras que el MEP se fue acercando y sumó más del 4% en la semana para cerrar cerca de los 112 pesos, su nivel más alto en lo que va del mes. De esta manera, la brecha con respecto al oficial se ubica hoy en torno al 58 y 57%. El dólar informal, por su parte, se mantiene firme en niveles de 130 pesos, con un diferencial con respecto al oficial cercano al 80 o 82%. Por otro lado, esta semana se conoció una nueva resolución oficial que afecta nuevamente a la industria de fondos. La regulación, que vale aclarar era esperada por las distintas sociedades gerentes, estableció nuevos criterios de evaluación para sus tenencias. Se afectó el tipo de cambio aplicable para los activos en dólares, en fondo en pesos, y hubo cambios de criterio de evaluación o metodología para determinados activos. Para las principales acciones argentinas, cerramos una semana positiva con el Merval avanzando cerca del 6% hacia los 45.300 o 45.400 puntos. El índice mantuvo la tendencia a lo largo de toda la semana en un marco de menor volatilidad y a la espera de definiciones en el plano de la deuda. En lo que va del mes, el índice acumula una mejora del 17%, siempre medido en dólares. Centrándonos en el panel líder, las subas fueron encabezadas por el sector bancario. Los papeles de Superville, de Macro y de Galicia reflejaron subas de entre un 8 y un 12%, mientras que también YPF y Telecom subieron entre un 11 y un 8%. De todas maneras, no dejamos de ver algunos números negativos, como fue el caso de Cablevisión con una baja del 1%. En dólares, y a pesar de que el contado fue recuperando algo de fuerza, el índice aumentó más del 2% y acumula cerca del 8% en lo que va del mes. De esta manera se ubica hoy cerca de los 400 puntos, por encima de los 380, 375 puntos con los que habíamos cerrado el mes de junio. Con respecto a los ADRs, la tendencia semanal fue mixta, con algunas subas de hasta un 2 y 2,5% con respecto al viernes de la semana pasada, y entre los cuales destacamos las mejoras de Superville en un 5%. Igualmente, vale aclarar, no dejamos de ver algunas correcciones en la tendencia general, marcada por el ritmo y la volatilidad del resto de las bolsas del mundo. En lo que va del mes, en tanto, acumulan una suba del 10% en promedio. Para terminar con lo local, y según las cifras oficiales del INDEC, el nivel general de precios se aceleró cerca del 2,2% durante el último mes. La cifra se ubicó por encima del 1,5% que habíamos registrado en abril y en mayo, mientras que en términos interanuales alcanzó una suba del 42,8%.
Se trata de un aumento por encima del 1,5 y 1,8% esperado por el mercado en el marco de la cuarentena y a pesar del congelamiento de los precios. No obstante, se dio en un mes de mayor actividad económica que los meses anteriores, dando a entender que con la normalización de la economía y la vuelta a la actividad, la inflación comenzará a crecer otra vez. Además, se observa una aceleración en los precios mayoristas. El IPIM aumentó 3,7% en junio respecto a mayo y en el mismo periodo el IPP aumentó 4%. También se publicó el índice de los costos a la construcción, que registró un aumento del 1,4% mensual. Entrando en el análisis internacional, la volatilidad vuelve a ser la protagonista esta semana. El mercado se movió entre datos económicos mixtos y algunas tensiones con China, pero optimista ante las novedades de la llegada de una posible vacuna para combatir el COVID. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Estados Unidos no ha logrado controlar totalmente la propagación del coronavirus y existe todavía un alto nivel de incertidumbre sobre cuánto afectará la pandemia en la economía. En este marco, los principales índices de Wall Street cerraron con números mixtos. Mientras el S&P y el Dow Jones aumentaban entre un 1 y 2%, el Nasdaq retrocedió cerca del 1,08%. En Europa, los mercados operaron atentos a las palabras de Lagarde. La presidenta del Banco Central Europeo aseguró que la incertidumbre en cuanto al ritmo de recuperación sigue siendo muy alta, por lo que decidieron mantener sin cambios el nivel de la tasa de interés de referencia. Al mismo tiempo, se estableció que continuarán con su programa de compra de activos como estímulo en medio de la crisis del coronavirus. En este contexto, las principales plazas europeas sumaron entre un 2 y un 3% a lo largo de la semana. En este sentido, y a medida que la vuelta a la normalidad pareciera retrasarse, aparece la posibilidad de nuevos estímulos fiscales y monetarios. Por un lado, Trump busca aprobar un nuevo paquete de estímulos antes de finales de este mes, mientras que los líderes de la Unión Europea ya están negociando una ayuda por 750 millones de euros en la primera cumbre en persona desde el inicio de la pandemia. Mientras tanto, la tasa de los bonos norteamericanos a 10 años retrocedió 3 puntos básicos para cerrar en 0,62%, lo que se compara con el 0,65% del viernes pasado. Al mismo tiempo, el dólar vuelve a perder fuerza, retrocediendo 0,7% en la semana. En Europa, los bonos a igual plazo cerraron mixtos, los títulos de menor riesgo, como Alemania e Inglaterra, sumaron entre 1 y 2 puntos básicos, mientras que los bonos italianos y españoles retrocedieron cerca de 4 y 2 puntos básicos respectivamente. El euro y la libra, por su parte, se apreciaron cerca del 0,5 y 1% en la semana. La lectura de la salud del mercado laboral poco ayudó en este sentido. Según las cifras del Departamento de Trabajo, las solicitudes por desempleo alcanzaron las 1,3 millones de personas, un número muy similar al de la semana anterior, y levemente por encima del 1,25 esperado por los analistas del mercado. Por otro lado, las ventas minoristas en Estados Unidos aumentaron 7,5% en junio, por encima del 5,2% esperado por el mercado, pero desacelerándose con respecto a la recuperación en mayo del 18,5%. No obstante, se publicó el libro B de la Fed, donde se destacó la recuperación económica que hubo hasta el momento, que se dio en casi todas las regiones del país, aunque sigue por debajo de los niveles prepandemia. En lo corporativo llegaron los primeros resultados de la temporada de balances. Vimos algunos datos positivos, como el caso de JP Morgan y Goldman Sachs, que lograron superar las expectativas del mercado, mientras que otras compañías, como Wells Fargo y Netflix, no cumplieron con las perspectivas de los analistas. Para la semana que viene y dentro del plano local, no esperamos ver menor incertidumbre y hasta una posible aceleración en la volatilidad. Las conversaciones entre el gobierno y el grupo que lidera BlackRock continúan, por lo que no está definido aún si alcanzarán un acuerdo de reestructuración total. Mientras tanto, y con una nueva extensión en la cuarentena, los datos económicos de la semana serán clave para entender la profundidad del deterioro macroeconómico local. Para ello contaremos con índices de actividad y ventas junto al índice de confianza del consumidor. En lo externo seguirán llegando los resultados trimestrales de importantes compañías americanas, entre las cuales, y solo para nombrar algunas, al final de la semana será el turno de American Express y de Twitter. Por otro lado, las solicitudes de desempleo seguirán siendo una referencia a la recuperación del mercado laboral norteamericano, al mismo tiempo que contaremos con los datos preliminares del Market Composite del mes de julio.